Soy Cristina Elizabeth López Choque, estudiante de la Universidad Udabol, y bueno, estamos desarrollando y compartiendo algunos temas respecto al desarrollo de un liderazgo eficaz. Estamos buscando asimilar que es importante ver muchos temas al respecto y poder tener pues un liderazgo eficaz. Y este día vamos a compartir el tema relacionado a la influencia o trascendencia que debe tener un siervo de Dios. Sabemos, antes de poder entrar a las influencias indispensables para el bien, quiero compartir lo siguiente. Eh, Alguien que hizo una influencia muy marcada, alguien que definitivamente hizo que su influencia fuera reconocida en el mundo entero, es la influencia que ejerció el Señor Jesucristo. Para muchos, por ejemplo, que no son cristianos, como en el caso del rabino judío Iman Enelov, había escrito lo siguiente: Jesús se ha convertido en el personaje más popular, estudiado e influyente de la historia religiosa de la humanidad. Pero además él agregó: ¿cómo cuantificar lo que Jesús ha supuesto para el mundo? ¿No? Todo lo que él ha hecho, el amor que ha inspirado, el consuelo que ha reportado, las buenas acciones que ha motivado, la esperanza y la alegría que ha infundido, no tienen paralelo en la historia del hombre. Son palabras vertidas por este personaje muy popular y muy reconocido. Y él había remarcado, ¿no?, cómo Cristo definitivamente dejó mucha influencia sobre la humanidad. Asimismo, un líder también muy reconocido, como es el hindú Mohandas Gandhi, había dicho esto: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces también añadió: el problema está en los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Son dos aspectos que se deben considerar y bueno, en cierta manera tiene razón Gandhi en decir que los cristianos no practicamos lo que decimos o lo que hablamos. Y precisamente hoy nos vamos a referir a eso, que debemos nosotros tener influencia en el mundo, influencia. Los líderes deben dejar esa influencia en sus oyentes, en su audiencia. Entonces, ahora sí, vamos a este punto que dice influencias indispensables para el bien. El Señor Jesucristo nos había mencionado como sal y luz en este mundo, al decir: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Entonces, lo que estaba queriendo decir es que, ¿por qué tendríamos que ser sal y luz? Porque la humanidad vive en una tragedia. La humanidad entera está desvergonzadamente depravado. Cuando prendemos las noticias, o perdón, cuando prendemos el televisor o encendemos la radio, lo único que vamos a recibir día a día es la maldad del hombre en su auge. Vamos a escuchar de que nuestra sociedad está totalmente corrompida. Vamos a noticiarnos día a día de los feminicidios, del maltrato infantil. Vamos a noticiarnos de la maldad que el hombre está realizando en la vida diaria. Entonces, todo es tragedia, ¿no? Todo es tragedia. Y estas cosas se vuelven también un obstáculo para los siervos del Señor, porque bueno, es una sociedad en la que hay que trabajar y en la que el Señor había mandado a sus siervos que sean sal y que sean luz. El Señor Jesús en ningún momento dijo que estábamos en un planeta en el que todo iba a ser llano. Más al contrario, el Señor Jesucristo siempre había puesto en claro que la sociedad es una zona de combate, es una zona de batalla. Por tanto, no estamos en un punto de estar en vacaciones. De ninguna manera. También el Señor en su palabra dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:10 al 12. Entonces, el Señor nunca nos prometió un jardín de rosas.
el Señor nos dijo que estábamos en un punto de batalla. Estábamos en medio de un lugar donde sí teníamos que hacer la buena batalla de la fe. Entonces, el Señor había dicho de que entonces nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Tan grande sería la influencia de los siervos en la sociedad que su presencia sería tan significativa como la sal en el alimento y la luz en las tinieblas. Eh, Fijémonos muy bien que estos dos elementos no son impresionantes, pero ambos son imprescindibles. Ahora, podemos empezar diciendo cuál es la función de la luz y de la sal, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esta función de la mejor manera? Lo que hemos señalado, los dos elementos son muy importantes aquí en la Tierra. Perdón, muy bien, seguimos. Es importante que consideremos algunos testimonios. El Señor Jesús siempre había desarrollado sus enseñanzas a través de las parábolas, a través de ejemplos de aquellos tiempos. Las parábolas no eran otra cosa que lo que estaba pasando a su alrededor y él se fijaba muy atentamente en cómo el sembrador trabajaba y así podemos citar muchas cosas. Y en esta ocasión vamos a compartir acerca del cuidador de la corriente. Un hombre muy reconocido, Peter Marshall, que fue un elocuente orador y durante varios años había desarrollado su labor como capellán del Senado de los Estados Unidos de América. Entonces él dice que acostumbraba a contar acerca del cuidador de la corriente de agua. ¿Qué ocurría? Dice que había un morador de los bosques que vivía en las alturas de una aldea austriaca en las laderas de los Alpes. Este anciano caballero había sido contratado, pero además por muchos años había trabajado en el consejo municipal de un pueblo. ¿Qué era su oficio? ¿Cuál era su trabajo de este caballero? Limpiar los desechos de los pozos de agua que estaban en las grietas de las montañas y que alimentaba esta corriente alimentaban, dice, todo el pueblo, fluía estas corrientes de agua a todo el pueblo. Este hombre trabajaba, dice, muy fielmente para lo que fue contratado y trabajaba con mucha eficiencia, cuidando, quitaba las hojas de las ramas, quitaba el lodo, todo lo que estaba obstruyendo a los conductos y, bueno, cualquier contaminación que pudiera ocurrir, bueno, estaba a cargo de este señor, que bueno, ya era de edad avanzada también. Sin embargo, dice que pasaron muchos años, él estaba encargado de esto y no faltó que alguien dijera, no es necesaria la función de esta persona, no necesitamos que alguien esté cuidando estos pozos que están entre las grietas, ¿no? No es necesario. Entonces, había habido un consejo municipal y en esta reunión habían determinado a través de su tesorero también de prescindir de los servicios de este caballero. Determinaron esto y bueno, le despidieron al señor, lo cual fue la verdad muy triste para el señor que era encargado de la limpieza de estos pozos. ¿Qué había ocurrido? Que durante los siguientes días las corrientes de las aguas estaban muy bien. Todo el agua que llegaba al pueblo, aparte de eso, estas corrientes de agua se encargaban, dice, de muchas cosas, ¿no? Traía mucho beneficio al pueblo. Los molinos, dice, que se movían muy bien con el cuidado que tenía este hombre, ¿no? Sobre estas pozas. Pero ¿qué había pasado? Como le decía, los primeros días no pasaba nada, estaba todo normal, estaba todo bien. Pero pasaron unas semanas y lo que había ocurrido es que ya se estaba sintiendo el problema en las aguas. Como no había un cuidador, estas aguas, dice, que empezaron a recibir las hojas caídas, el lodo empezó a contaminar las pozas, por lo tanto ya se estaban observando algunos obstrucciones en que el agua corriera como lo hacía. Y bueno, empezó a notarse que estas aguas ya estaban viniendo y llegando al pueblo con contaminación. Hasta ya tenían, ¿no? Estaban ya en un estado de
putrefacción, puesto que ya no se tenía al cuidador de estas corrientes de agua. Entonces, ¿qué habían decidido? Otra vez dice que se reunieron este consejo, las autoridades del lugar, y determinaron y se convencieron de que era necesario el trabajo de este hombre, era necesario de que para que no se contamine el agua, para que no esté en un estado putrefacto, para que el agua no se vuelva contraria a la salud, que afecte la salud de sus habitantes, era tan necesario y tan imprescindible el trabajo de un cuidador. Dice que volvieron a llamar a este anciano señor y le volvieron a dar el trabajo. Entonces, nuevamente pudieron beneficiarse del agua y no así dañar la salud de sus habitantes. Lo que con esto queremos mostrar es que la verdad que cuando el Señor dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo, bueno, queremos hacer la analogía con este cuidador de las corrientes de agua, que también si nosotros no vamos a desarrollar la labor que el Señor nos dejó para influenciar al mundo que está en putrefacción también, al mundo que está viviendo en corrupción, en maldad, a todo nivel de la vida, en la familia, en el trabajo, los políticos, todo está en corrupción. Por tanto, ¿quién va a hacer algo por esto? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a lograr hacer algo en medio de esta sociedad? El Señor había dicho, sus hijos, sus siervos. Ellos son los que tienen que encargarse de evitar mayor corrupción, de evitar mayor putrefacción porque somos sal, de evitar de que todo esté en tinieblas, de que todo esté en lodos. Era necesario que sus siervos sean luz y desarrollen esto. Ahora, habíamos dicho que hay un desafío. Bueno, este segundo punto es un desafío y estimación crítica de nuestros tiempos. Estos tiempos son pues tiempos peligrosos, tiempos corruptos, tiempos engañosos. Y cuando decimos que son tiempos peligrosos, podemos hallar en la palabra del Señor, que dice, ¿no? Que aparece este punto importante de lo peligroso. Lo peligroso, por ejemplo, había querido decir en otra versión que no sea la Reina Valera, quiere decir difícil, terrible. La raíz griega de la palabra peligrosa significa doloroso, duro, cruel, salvaje. Y en Mateo 8:28 aparece, ¿no? Cuando el escritor describe a dos hombres poseídos por demonios y dice que eran feroces en gran manera. Esta descripción está muy adecuada al mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Salvaje, duro, violento. Si se cuestiona esto y se piensa que es una exageración, será suficiente probarlo, como ya le había anticipado, leyendo el periódico, viendo las noticias en televisión, escuchando las noticias por radio. Podemos confirmar de que vivimos en un tiempo peligroso. Lo segundo, cuando hallamos también en la misma palabra del Señor la palabra corrupto, ¿no? Lo corrupto. En los siguientes versículos que siguen de Mateo 8, dice, ¿no? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobo en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Eso lo hallamos en el versículo 8 y 9 de Mateo. Pablo menciona a dos hombres, estamos viendo que menciona a dos hombres del tiempo de Moisés como representantes de estos tiempos peligrosos. Los describe con la palabra corruptos, ¿no? Los describe de esa manera. ¿Qué significa esto? Significa en el sentido espiritual que la humanidad ha llegado a ser tan mala hasta donde le ha sido posible. Definitivamente, cada día que pasa, esto empeora. Ahora bien, en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Asimismo, en Isaías 64, 6 y 7 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Todos, dice la palabra del Señor, todos, sin excepción, todos, todos. La depravación es una enfermedad universal de la sociedad y así estamos cegando lo que hemos sembrado. Nuestro mundo se va dirigiendo a una gran colisión, definitivamente, ¿no? Lejos de Dios. La tercera palabra que hallamos en Mateo es engañoso. Estas palabras, engañoso, no puede sorprendernos a muchos. Sin embargo, podemos hallar que en 2 de Timoteo 3:13 dice, no más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra estaba ya hablando de que, bueno, la humanidad siempre ha estado en este problema, siempre ha sido engañoso. El engaño siempre le ha caracterizado al hombre que está lejos de Dios. Ahora podemos decir que donde vivimos es semejante a una aldea, un lugar donde florecen más los impostores, los engañosos, los peligrosos, los corruptos, ¿no? Y sin embargo, es nuestra tarea, como esa corriente fresca que bajaba, ¿no? De los cerros, donde había un cuidador y permitía que fluya agua limpia, agua cristalina, agua sana, agua que no lastime la salud de los habitantes. Entonces, nosotros somos encargados de influir a esta sociedad peligrosa, a la sociedad corrupta, a la sociedad engañosa. Somos y tenemos esa responsabilidad. Y por eso podemos decir que tenemos que tener esta influencia indispensable para el bien. Y seguimos, ¿no? Mencionando, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. Ahora bien, cuando volvemos a Mateo 5, podemos recordar, ¿no? Lo que decía el Señor, ¿no? El Señor siempre decía ellos, de ellos, y eran las palabras, ¿no? Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Entonces, es importante tener en cuenta que no debemos olvidar que somos sal y luz en esta tierra. Ahora, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es la función básica de la luz? ¿Cómo puede ocurrir esa función de la mejor manera? Y cuando nos respondemos de cuál es la función básica de la luz, pues la respuesta es esta. La función de la luz es disipar las tinieblas. Cuando se enciende la luz, no pueden permanecer las tinieblas. No puede haber oscuridad. Se prende la luz y las tinieblas desaparecen. Por más densas que éstas fueran, las tinieblas desaparecen ante la luz. La respuesta para la segunda pregunta, ¿cómo puede ocurrir esta función de la mejor manera? Entonces, ¿qué podemos decir? La respuesta se halla en las propias palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5, 14 y 15. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? La luz alumbra en silencio. La luz da la dirección. La luz llama la atención. Y seguimos en este punto. Y seguimos, ¿no? Ahora bien, para que esto pueda ocurrir y se pueda desarrollar en el liderazgo, primeramente en el liderazgo y desde luego en todos quienes creen en el Señor, cual fuera el liderazgo de quien sea, puede ser líder de joven, líder de mujeres casadas, puede alguien ocupar un puesto en el trabajo como jefe, y ahí está el liderazgo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debo ahora yo ese papel que me corresponde, ese papel que el Señor demanda del liderazgo? Uno tiene que ser diferente. No, diferente. ¿Qué quiere decir esto? No, hacer diferencia quiere decir que
debe haber una diferencia bien marcada, como por ejemplo el queso de la tiza. No se parecen en nada, absolutamente en nada, ¿no? El queso y la tiza son totalmente distintos. De la misma manera, vivimos en una sociedad corrupta, vivimos en una sociedad que está lejos de Dios, no nos comparamos en nada con ellos, pero tenemos la obligación de hacer influencia sobre esas personas. Entonces somos diferentes, desde ya somos diferentes, pero también dentro de esa diferencia tenemos que asumir una responsabilidad, ser sal y la luz, habíamos dicho. ¿Qué significa ser responsable? De que mi sal no pierda su gusto y de que mi luz no se oscurezca ni se esconda, como habíamos leído, ¿no es cierto? La luz no es para esconderla, no es para ponerla debajo de algo y que pierda su luz, no. Tenemos la responsabilidad de que esa sal no pierda su gusto y que la luz no se esconda. Es decir, no podemos ser líderes, en este caso también va para todo cristiano, para todo hijo de Dios, no podemos ser cristianos de madriguera, que ante una necesidad nos escondamos en nuestra madriguera, que estemos protegidas, que nosotros solamente ya somos hijos de Dios y estemos en el conformismo y no seamos parte indispensable para influir en medio de la sociedad. Entonces, tenemos que ejercer esa influencia en este mundo en el que nos encontramos, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu iglesia, tenemos que ejercer esa influencia. El mismo hecho de que pertenecemos a Cristo, de que no adoptamos, como habíamos dicho, este mundo, no somos igual que ellos, de que marchamos al ritmo de otro tambor, definitivamente, nos permite ejercer una influencia en nuestra sociedad. Nosotros influimos en los demás, aun cuando no estemos tratando de actuar como religiosos, ni estemos predicando desde un púlpito. No, no, no. Entonces, concluyendo este tema, ser auténticos siervos del Señor. Aunque nosotros no tratemos de hacerlo, la sal se derrama y la luz se enciende. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga.